Una de las mejores películas de la saga de Fast and Furious es sin dudas la de Tokyo Drift, y si bien en su momento fue la peor de las primeras 3 entregas en términos de recaudación, hoy es recordada con mucho cariño. Esta película fue protagonizada por varios de los vehículos más icónicos e increíbles de la saga: el S15 apodado Mona Lisa, el 350Z de DK, el RX-7 de Han y el Mustang con motor de Skyline de John. Y es que a día de hoy sigue sonando loco escuchar que pusieron un RB26 proveniente de un Skyline GTR del 2001 en un Mustang del 67. Pero para entender cómo sucedió todo esto, veamos el testimonio de John Morris. Este hombre básicamente fue el encargado de conseguir varios de los vehículos para las películas. Consiguió los GTRs para las primeras entregas, así como el Mercedes Clase S culpable del accidente de Han con su RX-7, y también un Bentley Continental GT Porsteiner BR9 del 2010 utilizado en The Fate of the Furious. Es culpable también de hacer fan de los GTR a Paul Walker. John cuenta que fue contactado por los productores de la tercera entrega, los cuales le contaron que estaban trabajando en la idea de poner un RB26 en un Mustang. Ya de entrada quedó impresionado y dudó en tomárselo en serio, pero finalmente llegaron a un acuerdo y se encargó de ayudarlos. Al llegar al lugar donde estaban trabajando con el vehículo, cuenta que solo vio un Mustang con un RB26 y con una transmisión trasera pero sin turbos o alguna otra pieza significativa. John originalmente le sugirió volver a poner el RB26 en el R34 y utilizar en cambio algún motor de un R32. Finalmente terminó aceptando que ese motor estaba destinado al americano y empezó a pensar que sería lo mejor para el mismo. Uno de los primeros cambios que sugirió fue dejar de lado esa configuración Twin Turbo para pasar a utilizar un único turbo. La razón era bastante simple. Aunque en el R34 el motor venga configurado con estos dos turbos gemelos, había varios problemas al querer instalarlo de esta manera en el vano motor del Mustang. Una parte un poco triste, si se quiere, de la construcción de este vehículo es que no fue pensado con la intención de hacer un auto radical en su máximo esplendor, sino más bien un auto de película. Es por eso que John Morris sugiere utilizar el turbo más barato, sencillo y fácil de reemplazar posible. Por supuesto, esta manera de pensar está más que justificada al entender que para realizar una película, lo ideal es que todos los autos sufran la menor cantidad de arreglos posibles, ayudando así a gastar también la menor cantidad de dinero posible. Pero aunque esto último suene muy negativo, no tenemos que olvidarnos que sigue teniendo un motor capaz de producir varias centenas de caballos, puesto que el RB26 de fábrica producía 280 caballos, o en realidad unos 330 según los dinamómetros de los que probaban el auto por la época. Esta variante con un único turbo era capaz de entregar a las ruedas 350 caballos, sin duda mucha más potencia de la que entregaba cualquiera de los motores de 6 cilindros que podía traer el Mustang de la época. Y antes de pasar a comentar el resto de modificaciones hechas en el vehículo, quiero aclarar una confusión muy común, y es que como bien dijimos varias veces en lo que va de video, el motor utilizado fue el proveniente de un Skyline R34. Sin embargo, muchos espectadores de la película defienden que el motor que se utilizó fue un SR20 proveniente del S15. Este, si bien es entendible, no deja de ser un error, puesto que el S15 quedó en el motor previamente había sufrido un cambio de corazón y ya no portaba el motor proveniente de fábrica. Instalar este motor japonés en el Mustang no fue una tarea sencilla. Incluso con la ayuda de John, se tardaron unos 2 meses para terminar de ajustar el motor correctamente. Y es que un cambio así requiere muchas horas de trabajo y la fabricación de numerosas piezas de forma artesanal para que todo acople a la perfección. Además, con una motivación puramente fílmica, se ocuparon de instalar el turbo de tal manera que sea bien distinguible y visual. Sigamos entonces hablando de las varias modificaciones que fueron hechas en el auto. Le fueron instaladas unas enormes llantas de 19 pulgadas y se le hizo una configuración pensada en el drift. Para el turbo se utilizó poca presión, una vez más con la idea de no forzar los componentes en las manos de las varias personas que formaban el equipo. Se puede destacar sin dudas la suspensión. Para facilitar la tarea de derrapar, se cambió todo el sistema de amortiguadores y muelles del auto, que por aquel entonces tenía casi 40 años. Otras mejoras a destacar son los frenos, los asientos de competición y la jaula antivuelcos trasera. Fueron quitadas además las luces frontales extras con el fin de darle más espacio al intercooler para tomar aire. El depósito de combustible original fue sustituido por uno de seguridad ubicado en el baúl. La caja de cambios del R34, al estar preparada para una tracción integral, fue cambiada por una transmisión de 5 velocidades de un Skyline GTS del 98, unida a un diferencial Ford de 9 pulgadas. El interior se conservó en mayor parte original. Uno de los pocos cambios fue el de la palanca del freno de mano, la cual adoptó una posición más adecuada para el drift.
Con estas características, el equipo había conseguido un vehículo capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en 5,38 segundos, mientras que el cuarto de milla lo hacía en 13,36 segundos y lo terminaba con una velocidad de 176 km por hora. Además, no tenemos que olvidarnos que no estaba pensado para la velocidad y que la suspensión estaba preparada para el drift. Y es acá donde vamos a empezar a hablar de las demás versiones de este modelo. Como es costumbre, cada uno de estos importantes vehículos recibe varias réplicas para realizar la película, y aunque generalmente terminamos contando que el auto principal es sin dudas mucho mejor que el resto, el caso de este Mustang difiere un poco. La realidad es que se utilizaron para filmar un total de entre 6 y 7 Mustangs, estos modelos del 67 y el 68. El vehículo principal claramente fue este híbrido japonés-americano, pero para realizar las escenas en donde el auto se tenía que poner de costado, se utilizaron otros dos autos. Para estos se quería poner originalmente un V8 de 5 litros, pero cuando el drifter profesional Rhys Millen lo probó, no estuvo nada satisfecho, y fue así que se eligió otro V8 de 5,7 litros que producía entre 350 y 370 caballos de fuerza. Aún con este nuevo motor no estaba satisfecho, así que se buscó un Windsor de 7 litros que producía cerca de 500 caballos. Estos dos autos entonces estaban dotados de una potencia suficiente para realizar con éxito las escenas de acción, en donde sin duda se utilizaron cada uno de los 500 caballos. Desgraciadamente no se conocen las cifras de estos vehículos, aunque podría suceder que tampoco demuestren un gran performance. Una vez más, estaban preparados para perder la tracción, no para generarla. Teniendo los motores principales en el protagonista y en estos dos vehículos extras, los demás autos recibieron un V8 de 5,7 litros. En este caso, sí eran más lentos que el Mustang poseedor del RB26. En las pruebas realizadas, uno de los vehículos con este motor logró hacer el 0 a 100 km por hora en 6,65 segundos, y el cuarto de milla en 14,57 segundos, terminándolo con apenas 155 km por hora. Algo muy importante a comentar, en mi opinión, es esta mezcla tan extraña pero a la vez tan bien lograda. Y es que cuando vi por primera vez la película, solo vi un auto siendo restaurado para desafiar a DK. Pero cuando uno analiza un poco más en detalle, estamos viendo al propio personaje principal reflejado en el vehículo. Para desarrollar un poco más esta idea, recordemos que en la historia, John es enviado a Japón desde Estados Unidos y es forzado a adaptarse a este nuevo país, encontrándose con los Yakuza y conociendo el maravilloso mundo del drifting. Tenemos entonces un americano que adopta la cultura japonesa, cultura representada en el Mustang por uno de los motores más emblemáticos del país. Y es que los productores de la película consiguieron crear una fusión exquisita entre ambos mundos, pero que sin embargo trajo muchas críticas. Los fanáticos del Mustang estaban disgustados al ver a su auto favorito con otro motor que no sea un V8 de Ford, mientras que los fanáticos del JDM estaban totalmente en contra de utilizar el motor en un vehículo americano tan antiguo, argumentando por supuesto que el mítico RB26 pertenecía únicamente al Skyline GTR. Pero dejando las críticas a un lado, se puede apreciar el esfuerzo de la producción para lograr este vehículo. El exterior del auto recibió detalles al estilo JDM, incluyendo ese escape estilo HKS, pero conservando un interior clásico. Un detalle a comentar es que John quería acentuar esa imagen híbrida del Mustang, por lo que hizo que no instalen recta la punta del escape, sino de costado. Es para destacar el hecho de que todos los Mustangs utilizados por la producción sobrevivieron. Y para finalizar el video, hablemos entonces de qué ocurrió con estos. Se cree que el vehículo principal fue entregado a uno de los productores, mientras que 5 de las réplicas fueron vendidas en el sur de California, con precios desde los $14.000 hasta los $22.000. Uno de los vehículos utilizados para filmar las escenas de drifting sufrió una restauración de 6 años terminada en 2017 y fue vendido produciendo 450 caballos.